El Sereno de la Historia es un programa basado en un proyecto de la agrupación folclórica Septiembre de Coquimbo. Conduce Patricio Vargas Han. Edición periodística Patricio Salinas. Financiado con los fondos mistralianos Bicentenario del Gobierno Regional de Coquimbo. Probablemente que no podemos dejar de conmovernos cada vez que escuchamos la voz de Gabriela Mistral. Inmediatamente se torna la interrogante: ¿dónde lo grabó? ¿Cómo lo grabó? Tiene tan buena calidad. Hay muchas grabaciones. Habitualmente nuestro programa, este programa semanal, comienza con la voz de Gabriela Mistral. Hoy día tenemos una concurrencia muy nutrida, tenemos varios invitados. El tema tiene que ver con algo muy importante para la región en general, que es el Regimiento Coquimbo, o podríamos también decir Regimiento Arica en un momento determinado, ya que se le cambió la denominación hace poco tiempo. La generación que creció con el Regimiento Arica, si le preguntan cómo se llama el regimiento, va a decir Arica, por supuesto. Hoy día se llama Coquimbo. Estamos a través de la red de las radios América, su cadena satelital, Radio Paola de Salamanca, Radio Ensenada de los Vilos. El tema es el Regimiento Coquimbo. Está con nosotros el coronel de ejército Claudio Cubillos Larinas, que luego está haciendo sus últimas horas acá, en sus últimos días acá en la zona, ya que está siendo trasladado. Está también don Francisco Aspe Bou, investigador del Patrimonio Regional, estudiante de la Universidad Pedro de Valdivia. Don Osben Olivares, escritor e investigador cultural de la región de Coquimbo, profesor de Estado. Don Joel Avilés Leiva, historiador, profesor de Estado. Y don Arturo Volantines, poeta y escritor, investigador cultural del patrimonio de Atacama. Y por supuesto está don Patricio Salinas también con nosotros, acompañándonos como es habitual en nuestro programa. La bienvenida para todos ustedes. Y bueno, abrimos el tema, Patricio. Buenos días a todos, ¿cómo estás, Patricio? Gusto saludarte. Sí, fíjate que no hace mucho el tema regimiento era tal vez un tema vedado para el común de la sociedad del país. Si bien en algún momento se cerraron las puertas, en otro momento también se abrieron de par en par para que la gente conociera qué pasaba dentro de los regimientos, cómo era la vida del soldado adentro de los regimientos. Entonces la gente creció, ¿no es cierto?, con ese dejo de diferencia entre los militares y el tema de la sociedad civil. Hoy día, afortunadamente, se abre el regimiento a la ciudadanía, pero también queremos conocer la otra historia en el sentido de que cómo nace, por ejemplo, el regimiento Coquimbo, ex Arica, por dónde parte, con qué se cuenta. Vamos a conversar con el coronel Claudio Cubillos, que nos da una breve introducción para partir del programa respecto del nacimiento del regimiento Coquimbo. ¿Cómo está, comandante? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muy agradecido en nombre de todos los hombres y mujeres que trabajamos en el Coquimbo, y estamos felices de poder compartir estos gratos momentos de historia, especialmente cuando son relacionados con nuestro ejército y con este regimiento Coquimbo. En primer lugar, quisiera hacer un alcance respecto de lo que es regimiento Coquimbo y regimiento Arica. Es algo que probablemente para el común de las personas no es sabido. Un regimiento no debe confundirse con el edificio del regimiento. El edificio donde está albergado un regimiento es el cuartel. Y al final, claro, pasa a denominarse, va tomando el nombre del regimiento que lo está ocupando, pero el regimiento como tal lo componen sus personas, su estandarte, su historia. Y donde su estandarte, su gente se encuentre, ahí está el regimiento. Por lo tanto, el regimiento Arica y el regimiento Coquimbo son dos regimientos diferentes que han ocupado un mismo cuartel. El regimiento Arica era el regimiento de artillería número 2 Arica, que no es oriundo de esta zona, que combatió en la Guerra del Pacífico y posteriormente, bueno, ustedes, nuestros acompañantes acá, profesores de historia, lo pueden corroborar. El regimiento de artillería Arica número 2 llega a La Serena
en el año, entiendo, 1898 más o menos. 2 años antes del 1900. Claro, y a partir de ese momento se empieza a construir el edificio que actualmente se encuentra en el Cerro Santa Lucía, el cual ellos empiezan a ocupar a partir de 1906. Saltándonos... Ellos habían estado antes ahí, ocuparon el convento de los capuchinos. Exacto, durante ese tiempo ellos estaban en el convento de los capuchinos. Entonces después, ya en el año 2004, saltémonos de inmediato, producto de la modernización del ejército, el Grupo Arica, Grupo Artillería Arica, que en ese momento quedaba acá, fue trasladado al regimiento Yungay. Y en este momento, hasta el día de hoy, forma parte del regimiento Yungay con guarnición en los Andes. Entonces el regimiento Arica, con su estandarte, con su gente, con su historia, se ha trasladado y en este momento se encuentra en los Andes. Es decir, no es el regimiento Arica al que le cambiaron el nombre por Coquimbo, sino que es otro regimiento al que llegó acá como en el fondo se Coquimbo. Puede inferir que el regimiento Coquimbo finalmente este año 2004 fue activado nuevamente, ya que se encontraba en receso y en calidad de sedentario después de su participación en la Guerra del Pacífico. Comandante, no se crea confusión porque habitualmente cuartel se le denomina el edificio Carabineros. ¿Cómo señalo yo, cómo le digo a la gente, es el cuartel del ejército, el cuartel del regimiento? ¿Cómo se trata eso? Para referirse al edificio. La verdad es que nosotros estamos tan acostumbrados a decir el regimiento que yo creo que hay que mantener diciendo el regimiento. Esto es solamente un alcance para entender que esto no fue solo un cambio de denominación de un edificio, sino que responde a procesos de modernización del ejército, donde se activa una unidad que es el regimiento Coquimbo y otra unidad es trasladada, y ambos ocupan el mismo edificio. ¿Cómo podemos nosotros remontarnos un poco? Porque deberíamos de dividir el tema en dos. Una, lo que es la localización geográfica, el Cerro Santa Lucía propiamente tal, por qué el regimiento se instala ahí, y lo otro es la historia del regimiento. Por favor. Más que nada, hablar del Cerro Santa Lucía. En los tiempos de la Guerra del Pacífico, el Cerro Santa Lucía se ocupaba como en campo de entrenamiento de infantes. Precisamente para ir a la Guerra del Pacífico. Se enganchaba, ¿no? Y se enganchaba en lo que actualmente la iglesia está al lado de la Recoba, en la San Agustín. San Agustín, y se entrenaba posteriormente en el Cerro Santa Lucía. Se hacían pruebas de tiro y se hacían carga a la bayoneta subiendo esa pequeña loma que tiene el Cerro Santa Lucía. Por ejemplo, y para remontarnos a su historia, tenemos que llegar primero al borde de la independencia. Llegar, por ejemplo, que el general O'Higgins manda al comandante de la Cruz en 1817 a formar un contingente a La Serena. La oficialidad estaba encargada de Santiago. Como estaba en la escuela militar, habían algunos egresados todavía recién, algunos no graduados, y de ahí de repente mandan a un comandante de la Cruz en función a La Serena, a que un contingente se enganche y se reclute para luchar contra las fuerzas de Mariano Osorio, que todavía quedaban rezagadas distante en el país. Y por eso se cambia la unidad de cazadores de Coquimbo. Por el momento, como cazadores hablamos de unidad de caballería, pero después pasa a una unidad del número 1 de Coquimbo, batallón número 1 de Coquimbo, que sería contingente de infantes, donde su gran participación, como lo dice el general de la ERA, que fue en cargo de su división, fue en la batalla del Maipo, pero en el lugar de los espejos, en el callejón de los espejos. Ahí el general O'Higgins ve como sus valientes de Coquimbo número 1 se baten a diestra y siniestra porque fue una carnicería. Los encerraron, fue un tipo de emboscada, los encerraron y fueron masacrados. La mayoría de los oficiales cayeron heridos y muchos oficiales fueron dados de baja. No fueron dados de baja, sino que cayeron como baja. Arturo, ¿cuál es la relación que hay entre Copiapó y Coquimbo respecto al tema? Mira bien, yo creo primero saludar a esta radio, saludar también a los organizadores de este programa, porque tengo entendido que este programa tiene que ver con el bicentenario, tiene que ver con el rescate de nuestro patrimonio y tiene que ver también con la audiencia que hoy día está escuchando el programa. Saludar a cada uno de ellos. Y segundo, decir que
Mira, yo creo que hay que hacer un par de observaciones que a mí me parecen interesantes. Primero, hay que hablar un poco de la historia militar de la región de Coquimbo. O sea, la historia militar no solamente se refiere al contexto del regimiento Coquimbo particularmente, que es muy glorioso, sino también a la participación de los civiles en las distintas etapas. Porque como tú debes saber, aquí a lo menos han habido 2 o 3 revoluciones gravitantes, al menos más importantes del país, como la revolución del 51 y la revolución del 59, con 2 grandes batallas. Entonces, la participación de Coquimbo es un poco más gravitante. Además, eso también tiene que ver con que la población civil o la gente de Coquimbo y de Atacama resisten las invasiones que vienen del norte. Es decir, las invasiones incas, antes las invasiones coya. Entonces, se va formando un espíritu especial de la gente de acá, y que durante distintas etapas de nuestra historia ha tenido que enfrentar, unirse, digamos, en tareas de protección y de guerras realmente sorprendentes. ¿Tú decías esas avanzadas de los incas son con propósito de extensión de territorio? Obvio. O sea, yo creo que la actual situación, digamos, geográfica de nuestro país obedece un poco, digamos, a distintas reacciones que han habido cuando los incas invaden, los coya más antes. Incluso hay antecedentes suficientes de por lo menos 800 años antes de Cristo. Ya habían operaciones, digamos, del Alto Perú por invadir el despoblado de Atacama, y obviamente llegaron después hasta el Biobío. Pero eso es producto, digamos, de un interés, y que aquí se produce una reacción, especialmente en Atacama y Coquimbo, y que eso hace además que estos 2 pueblos estén tan unidos. O sea, tuvieron yo diría la mayoría de los conflictos bélicos de nuestra patria han estado estos 2 pueblos muy unidos. Incluso en algún momento nos confundimos porque muchos de los oficiales del Atacama eran de Coquimbo. Uno de los más notables, que quiero hacer como ejemplo, Enrique Ramos Madrid, que después es médico y es gobernador de Illapel, uno de los grandes oficiales, y el verdadero héroe, en mi opinión, de Pisagua. O sea, el verdadero héroe, mi coterráneo de Torreblanca me perdonará esto, pero en realidad el verdadero héroe de Pisagua es Enrique Ramos Madrid. Eso. Amigo, usted me señala que los capuchinos también fue parte importante del crecimiento del regimiento, ¿no es cierto? Sí. Pero a ver, ubiquemos a la gente, ¿entre qué calles está ubicado ese regimiento? Claro, Prat y Cienfuegos. Calle Prat Y Cienfuegos, sí. y Cienfuegos. Ahí está. Sí, por favor. Afirmando la tesis de ASPE, voy a leer un párrafo del general don Bernardo Higgins, referente a la participación del Coquimbo en la batalla de Maipú. Dice: cuando murió, no olvidaré jamás, dice, al hablar de la bizarra conducta del joven don José Antonio Cruz, que acaudilló al batallón Coquimbo en el Callejón del Espejo, la impresión que hizo sobre mí esa posición verdaderamente formidable, y la agitación que me produjo observar aquel gallardo joven como otro Lautaro avanzando a paso de vencedor para asaltarlas. No olvidaré el estado de ansiedad agonizante que sufrí mientras él cargaba al frente de esos bravos y venciendo toda oposición de la posición enemiga, y su más distinguido general cumpliendo el suceso desde ese día, todo de gloria, de modo glorioso. Qué sacrificio que solo él podía compensar. Más de 400 valientes cayeron entre los 800 que, según a su heroico hermano, en ellos debieron considerar invulnerables, pues 3 balas que habían desgarrado su cuerpo no hicieron impresión sobre él, sosteniendo que estaba por el espíritu heroico que tan solo la muerte debe doblegar. Me ha tocado, dice don Bernardo, por suerte presenciar algunos otros ensangrentados campos de batalla, además del de Maipo, y no me tengo por incompetente al juzgar de méritos militares, y sin pasión puedo decir que en el Nuevo Mundo no se ha presentado un ejemplo de ejecución tan intrépida como el asalto al Callejón de los Espejos por el batallón Coquimbo, y que nunca fue la conducta de un héroe más claramente manifestada a sus soldados que el ejemplo que les dio el digno chileno
que lamentamos ese día siempre memorable. Importante, fíjese, del gran radioteatro de la historia que transmitía la Radio Corporación, parece, hace muchos años, y en la cual, bueno, quedó en el léxico popular el Montonero de Navidad, que era el que más la revolvía, aparece, y aquí aparece relacionado con el regimiento Coquimbo, ¿no? Usted por lo menos lo mencionó. Bien, pues, a ver, para usted, mi amigo, y para el comandante, ¿hay una cronología de las batallas donde haya participado directamente el regimiento? Sí, primero que todo saludar a la radio, a los amigos de toda la región, especialmente a mis compatriotas de Chuapa, Los Vilos, Illapel, Salamanca, decirles que tenemos un héroe de la independencia también, don Santiago Hueras, nacido en la hacienda Infiernillo, al interior de la actual comuna de Los Vilos, y que se inscribió en la iglesia de Petorca, por eso pasa por Aconcagua, pero en realidad nació en Infiernillos. El blasón del escudo municipal actual de Los Vilos tiene las águilas de la familia de don Santiago Hueras. Y volviendo al tema de la Guerra del Pacífico, el regimiento Coquimbo salta a la vista en su valor el 19 de noviembre de 1879, es decir, ayer estaríamos celebrando un nuevo aniversario más de la batalla de San Francisco de Dolores. En esa oportunidad se enfrentaron una división chilena de 6.000 hombres, una división de ejército, se enfrentó en el Cerro de Dolores, que tenía el punto estratégico que había una aguada ahí, y en el desierto el agua ustedes saben que es lo más necesario. Se enfrentó a las fuerzas combinadas de Iquique y las fuerzas que venían que estaban merodeando entre Tarapacá, Pisagua, los derrotados de Pisagua, y se juntan 9.000 hombres contra 6.000 chilenos. Esa proporción numérica, obviamente, si lo vemos a simple vista, les daba la victoria a los aliados peruanos bolivianos. Se llegó un momento de la batalla en que la artillería quedó en un punto ciego, es decir, no podía bombardear a las fuerzas peruanas que se acercaban a tomar el cerro, y se llegó casi a perderse los cañones. Los artilleros no estaban preparados para un combate de infantería, tenían muy pocas balas, así es que se defendieron como pudieron y se les envió el refuerzo del Coquimbo junto con algunas compañías del Atacama. Los primos mineros combatieron con valor y rechazaron este ataque de fuerzas el doble superiores, y esto provocó la derrota total y prácticamente el dominio chileno de toda la zona de Tarapacá. Es decir, dieron vuelta un resultado adverso en batalla, y en una carga sangrienta a corvo y a bayoneta, como ha sido toda la historia de los mineros desde Cerro Grande en adelante, el combate de los loros, y dominaron el objetivo estratégico de la guerra, que era tener la salitrera, tener Tarapacá. De ahí en adelante el Coquimbo se verá en Tacna, se verá en la campaña de Lima, y en una campaña un poco más desconocida, muy desvirtuada, sobre todo si uno ve la historiografía peruana actual, en que pequeñas emboscadas ellos las convierten en grandes batallas fabulosas. Prácticamente dan la idea de que nos dieron una paliza ahí. Grandes epopeyas. Y la verdad es que las bajas en esa campaña de la sierra, de las Breñas, no son tan así, claro, cerca de 600 o menos bajas, y de esas cerca de 300 muertos en realidad, más por pestes, por enfermedades, que por las balas del enemigo. Ese es el Coquimbo número 3, es un batallón, ya cuando cambia de regimiento a batallón, porque era muy caro sostener un ejército muy numeroso. Ese es el regimiento que va a perseguir a Cáceres y que va a permitir que después otra división lo acorrale y lo venza en Huamachuco. Pero el Coquimbo, su valor, su prestigio, su gente, se va a ver desde el Cerro de Dolores en noviembre de 1879 hasta su regreso desde la campaña de Puno en 1884.
Estamos con el tema de la historia del regimiento Coquimbo. Estamos con el coronel de ejército Claudio Cubillos Larinas. Estamos con el investigador del Patrimonio Regional, estudiante de la Universidad Pedro de Valdivia, Francisco Aspe Bou. También con el escritor Osvin Olivares, investigador cultural de la región de Coquimbo, profesor de Estado. Con el historiador Joel Avilés Leiva, profesor de Estado. Y Arturo Volantines, poeta y escritor. Estamos con la cadena de la red satelital de las Radios América y la Radio Paola de Salamanca y Radio Ensenada de los Vilos. Si lo permiten, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato. El Gobierno Regional y el programa Bicentenario Gabriela Mistral, estamos en este programa El Sereno de la Historia, programa semanal que va por esta cadena satelital de las Radios América, Radio Paola de Salamanca, Radio Ensenada de los Vilos. Estamos con el tema la historia del regimiento Coquimbo. Patricio. Hace algunos minutos Joel Avilés hacía un alcance respecto de la participación directa que tiene Choapa en el regimiento. Se ha señalado que cerca de 30 personas están con nombre y apellido y fueron quienes participaron. Joel, ¿qué de verdad hay en eso? La verdad es que Choapa, el Choapa que nosotros conocemos actualmente, en esa época estaba dividido. Una parte, la costa de los Vilos hacia el sur, Pichidangui, Quilimarí, pertenecía a Concagua. La mayoría de esas personas que se enrolaron participaron en el regimiento Aconcagua. El sector cordillerano, el sector de Illapel, Salamanca, ese contingente se enroló en el Coquimbo, porque el departamento de Illapel pertenecía a Coquimbo. También tenemos que fueron muy pocos los illapelinos que se quisieron enrolar en el regimiento. Había un tema de resquemor porque muchas de estas personas eran veteranos de la guerra civil de 1859. Entonces, en un principio creían que la guerra era innecesaria y no quisieron enrolarse. Con el paso del tiempo surgió en ellos un sentimiento patriótico y se enrolaron masivamente en diversas unidades, especialmente en el Coquimbo. Cerca de 200 personas serían las que se enrolaron. Yo tengo acá 21 personas completamente identificadas, que van desde sacerdotes, mujeres, hasta marinos. El caso de don Nicanor Guerra Rojas, que es un artillero de la Esmeralda y que se inmoló el 21 de mayo de 1879, siendo el primer mártir de Choapa en la guerra. Era un joven de 25 años. Comandante, ¿qué agrega usted a esto? Bueno, además del saludo para todos los del Choapa, a los cuales yo quiero mucho, un especial saludo para Salamanca y Chuchiñí especialmente. Salieron muchos. Yo quisiera hacer un recuento de lo que se acaba, de lo que hemos hablado acá, y probablemente si es que puedo contribuir a clarificar un poco. Y me voy atrás a la pregunta anterior respecto de cuáles son los hechos en que ha participado el regimiento Coquimbo. Entonces nosotros, con ciertas imprecisiones, ¿cierto?, pero debiéramos más o menos situar al regimiento Coquimbo en tres épocas. La primera, que es durante la Guerra de la Independencia, cuando ya acá, como se hizo mención, fue organizado acá en Coquimbo Cazadores número 1 de Chile, que posteriormente pasó a llamarse Cazadores de Coquimbo número 1, y que combatió fundamentalmente, inicialmente en Cancha Rayá, después en la batalla de Maipú el 5 de abril, y posteriormente que se inmoló en Tarpeyanca, cuando enfrentó a las huestes de Benavides, donde también ahí habían mapuches que estaban engañados por él. Ahí murieron todos, aun cuando fue
hubo una capitulación y todo lo demás. Al día siguiente igual él asesinó a todos los civiles que habían ahí, a los niños, mujeres y a todos los oficiales. Bueno, a partir de ese momento se pasa a receso esa unidad, y las pocas personas que quedaron fueron ingresados en otras unidades. Posteriormente, 57 años después más o menos, el 1879, y posterior al combate naval de Iquique, en junio, el 6 de junio, se dispone la creación en Coquimbo, o la activación del Batallón Cívico Coquimbo. Esto ocurre el 6 de junio y se pone en armas, porque esto eran reservas, había gente de acá, y se pone en armas el 26 de junio de 1879. A partir de ese momento empiezan a entrenarse y se van al norte en octubre. El 13 de octubre se embarcan, llegan a Antofagasta el 15 de octubre. En ese momento la vestimenta que le dio Chile era nada, por lo tanto la gente de acá de La Serena los vistió con mezclilla azul, pantalones y chaqueta azul, lo cual fue motivo de risa y burla cuando ellos llegaron a Antofagasta. Le decían los inocentes, los huérfanos, los huerfanitos. Y durante la Guerra del Pacífico tiene participación en el desembarco de Pisagua, el 2 de noviembre de ese año, y posteriormente, tal como lo decía nuestro profesor de historia acá, sigue avanzando después de Pisagua, combate en Dolores, ¿cierto? Después tuvo su mayor acción en la batalla de Tacna, el día 26 de mayo del 80, donde fue realmente glorioso, donde quedaron 150 vivos solamente, y razón por la cual ya después, en agosto de ese mismo año, el presidente Aníbal Pinto lo eleva a Regimiento Coquimbo. Por esa misma razón, el Regimiento Coquimbo no está presente como tal por ejemplo, en algo que es tan conocido por nosotros como el asalto y toma del Morro de Arica. Bueno, después está Chorrillo y Miraflores, y es puesto en receso ese año 81 el Regimiento Coquimbo, que junto a otras unidades se vienen a Chile, y llega acá a La Serena, a la zona de Coquimbo, donde, repito, es puesto en receso y queda como cuerpo sedentario, el que posteriormente pasa a ser brigada cívica y puesta nuevamente en acción al mando de Artemón Arellano. Es elevado a batallón con el número 3, pero se le entrega el mismo estandarte que ocupó el anterior número 1, y se van nuevamente al norte y combaten en la campaña de la Sierra y de Arequipa, como le llaman alguna parte de eso también. Eso es, en resumidas cuentas, la participación en hechos bélicos del regimiento. ¿Qué nos falta agregar, profesor, a lo que señalaba el comandante? Una parte importante que falta es cómo se inició en La Serena. La participación de todos estos poblados, estos pueblos. Por ejemplo, tenemos la participación de La Higuera muy importante de los enganches. Tenemos Ovalle, Panuncillo. ¿Hay algún pueblo, ciudad que sea aporte interesante, importante numéricamente al regimiento? Porque usted me señala La Higuera. A lo mejor aportó 100. A lo mejor, no sé, Huentelauquén 5, La Serena 4, en fin, no sé. Vicuña también es una aporte grande. ¿Ya? Pero hay cifras a lo mejor relativamente establecidas. Según algunos cálculos establecidos hace poco, se dice que la provincia de Coquimbo aportó un mínimo de 3.000 hombres. Más de 3.000 hombres. Sí. A la Guerra del Pacífico. Fernando Moraga decía que su estudio lo llevaban a que quisiera hacerle un homenaje además a él en este momento, acordarnos de él, porque él también es un experto en estos temas. Claro. Hay que recordar cuando se inició, cuando tuve el problema de Tarapacá, el desastre de Tarapacá, el segundo de línea fue... Eso es lo que quieres. Claro, las bajas fueron los 300 hombres y Copiapó mandó 100 y ya 300 envió Ovalle, esta parte de la cuarta región. Además, lo que dijo acá mi coronel, yo quisiera agregar que en realidad la resistencia militar, sobre todo al Tiahuanaco, fue importante acá en la zona.
Y después, bueno, viene todo lo que él señala, pero también el 51, el sitio de La Serena, Sí, claro. fue una cuestión muy importante. Claro. El 59, especialmente la Paz Muñoz Godoy, que además fue el gran sostenedor del batallón Coquimbo del 79, o sea, financiando hospital, financiando incluso uniforme, etcétera. Y además tendríamos que señalar también que la gente de Coquimbo no solamente participó en el regimiento Coquimbo, o sea, muchos de ellos, como dije recién, en Atacama, pero también en el segundo de línea. Y la mayoría de los soldados que murieron en Tarapacá eran gente de Coquimbo. O sea, y yo creo que ahí donde murió, me atrevería a decir, tal vez la cantidad más considerable de habitantes de Coquimbo, de soldados de Coquimbo en la guerra 79. Producto de esto a mí me surgen dos pequeñas reflexiones. A mí me parece muy bien que el regimiento que está en esta región se llame Coquimbo. O sea, yo creo que hay una relación entre civiles y militares que hemos venido como recuperando con el tiempo, y me parece muy bien que se pueda dar esa afortunada relación. Me parece magnífica. Por lo mismo me parece también un poco triste, también quiero señalarlo, que a propósito de los 4 regimientos que se le dio la medalla bicentenario, la gran parada, debió haber estado en Coquimbo. Así como estuvo el Tacna y otros, en realidad el Coquimbo, a partir de los cazadores, ha estado en toda la historia de Chile y debió haberse entregado la medalla al Coquimbo. Usted levanta el dedo como en la escuela, cuénteme. Refiriendo a un tema que tocó mi amigo Volantín, es decir, el regimiento Coquimbo, aunque siempre ha sido una unidad cívica, pasó después al regimiento, es uno que tiene más gloria a nivel nacional. Y eso no lo pudimos ver reflejado en la gran parada militar de este año, en la parada bicentenario. Entonces es como un desmedro a todos esos hombres valientes que, sin pensarlo, porque hay una parte que dice en los valles, en un enganche, que los libros de enganche no daban más. Era tanto el ánimo por engancharse, ir al norte a combatir cuando se inicia el discurso nacionalizado después del combate naval de Iquique. Entonces, dejar de Coquimbo, no la gloria de Coquimbo, un regimiento que ha tenido casi todas las glorias de Chile, por decirlo así. Tenemos el ejemplo de Independencia, tenemos aporte del 51, Citra Serena, como dijo mi amigo, el 59, también fue aporte también el 91, que fue balmacedista, ese es un punto muy importante, a cargo de las tropas de Tristán Estefan, Francisco Antonio Machuca, también combatieron, Brigada El, que algunos denominan por ahí. Entonces es importantísimo nuestra historia. Entonces toda esa gloria, disculpándolo, coronel, Sí, el WIN como regimiento en sí tiene muchos vacíos, por decirlo así. Entonces eso, como ha sido unos regimientos regalones de la historia de Chile y de los que han escrito la historia, ha incitado en que el regimiento Coquimbo quede a expensas y se aleje cada vez de la gloria nacionalmente. Y yo quiero señalar, para meterle un poquito de polémica, que comparto un poco lo que dice Francisco. De hecho, coronel Diego Doble Almeida le manda una sentida carta después de la batalla de Miraflores y Chorrillo a Baquedano. Le dice por qué lo convirtieron en capitán a Rebolledo, de sargento a capitán, cuando el primero que subió a las cumbres del Cerro Zigzag no fue Rebolledo, sino fue Scuti. Entonces, diplomáticamente, Baquedano le dice que en realidad fue un incentivo del momento, que él en ese momento necesitaba que sus soldados se tomaran un lugar determinado y premió eso. Hace ahí una pequeña aclaración, pero eso demuestra también un poco, digamos, de que Carlos Scuti Orrego, que fue el primero que subió a las montañas, digamos, tremendas ahí después de Lurín. Entonces, no tiene la gloria que vemos en los textos con el capitán Rebolledo. Entonces sé que ahí se produce una pequeña diferencia, digamos, y que yo la noté ahora, cierto, cuando Coquimbo no debía salir en la paramilitar, debieron haber haciendo la medalla bicentenario. Claro. Tendrá que ver eso con que aquí en La Serena, donde estaba asentado este regimiento, había aparecido solamente hace pocos años atrás la denominación Coquimbo. Un aspecto importante igual, según un amigo que estuvo en la Academia de Guerra, ya está en retiro ya,
Él incitó a la Academia de Guerra a que cambiara el nombre de Arica a Coquimbo. Y se formó el proyecto en la Academia de Guerra. Pero lo fome, perdón lo presente, es que el nombre patronímico que tiene el regimiento Coquimbo es Capitán Arturo Prat Chacón. ¿Y por qué? Si tenemos miles de héroes, cientos de héroes, nuestras calles no tienen héroes, tienen nombres porque no tienen... Para nuestros auditores, ¿qué significa patronímico? El coronel yo creo que lo puede explicar mejor en ese ámbito. Bien. Se desconoce, muchas veces solamente se conoce el nombre del regimiento, pero no el patronímico. Patronímico. Bueno, en primer lugar, de lo que se está diciendo ahora, sin entrar a discutir con las otras unidades quién tiene más gloria o menos gloria, yo creo que lo que nos queda de aquí en adelante es un gran trabajo. A todos los que estimamos y queremos y tenemos en nuestro corazón al Coquimbo y a esta región de patriotas, nos queda una gran misión por delante, que es poner al regimiento Coquimbo y con su historia en el lugar que se merece. Yo creo que somos nosotros los mandados a hacer eso de aquí en adelante. Cada regimiento tiene un patronímico, alguien que lo motive, a alguien al cual su gente debe seguir el ejemplo. En el caso del regimiento Coquimbo actual, su patronímico es el capitán de fragata Arturo Prat Chacón. ¿Cuál es la razón que se buscó para que fuera él? Es que se entiende que, pudiendo haber otro por supuesto, se entiende que el capitán Prat fue quien movió los corazones y el espíritu patriota de esta gente de esta zona para enrolarse en el batallón cívico Coquimbo. Entonces, esa es la razón por la cual Prat actualmente es el patronímico. Quisiéramos saber, tal vez el sentimiento de todos los que estamos acá, ¿cuál fue la participación de las mujeres en el regimiento o en los combates de aquellos tiempos? ¿Hubo personas destacadas, por ejemplo? Sí. La principal, la más conocida, es la de doña María Quiteria Ramírez. Ella era una dama illapelina que se encontraba trabajando en el Perú en el momento del desembarco de Pisagua. Pertenecía al regimiento número 2, al segundo de línea. Fue hecha prisionera en el campo, acompañó a comandante Ramírez, ¿cierto? Eleuterio. A don Eleuterio Ramírez. En la batalla de Tarapacá, fue ella prisionera y creo que le salvaron la vida porque conocía a muchos oficiales peruanos. Fue llevada después a Arica y estuvo enferma y fue liberada. Más tarde ella volvió, cuando se le entregó nuevamente el estandarte, recuperó su libertad a ella, volvió nuevamente al segundo de línea, volvió a la región y falleció en Andacoyo y fue sepultada en Ovalle. Usted me señala que tuvo prisionera. Tal vez porque participaba de las batallas con corvo y carabina, tal vez. Es probable. Ella atendía, según dice Machuca, que era con provinciano, ella llevaba un barrilito con agua y jerez, y entonces cuando caía un soldado herido, ella lo ayudaba, le daba a beber y enseguida ella tomaba el fusil del soldado, claro que sí, pues tomaba el fusil del soldado y defendía. Arturo Copiapó, ¿cuál es el papel que tiene la parte femenina en este caso? Importante, o sea, varias cantineras participaron. Bueno, y la más famosa es doña Filomena Valenzuela, que además ella es de una familia muy ilustre caldera, vio morir, o sea, a su cuñado, Cotton Williams, que era del segundo de línea, por eso había muchos atacameños y gente de Coquimbo en el segundo de línea, murió en Tarapacá, y su hermano que murió en sus brazos, en la batalla de Tacna, Juan II Valenzuela, murió a colisión en sus brazos, ahí mismo donde murieron los hermanos Martínez, Torreblanca, Arce. O sea, el grueso del batallón Atacama murió en Tacna. Por eso cuando estaban siendo diezmados en Tacna, apareció el Coquimbo y cambió la historia y cambió la batalla en gran parte del Coquimbo. Por eso entre Coquimbo y Atacama hay una historia muy sólida, muy fraterna, digamos. Siempre el Coquimbo estaba, digamos, como protegiendo a Atacama. Y Valenzuela sobrevivió a la guerra. Ella después murió en Arica. Se publicó hace poco un libro, ¿cierto?, de Paz a la Reina, donde dice que fue a tirar a la huesera, y afortunadamente no fue así porque ella está sepultada en la cripta de los héroes en Copiapó, junto con Elías Marconi Dolarea, que murió, que el gran capitán también del Atacama, que murió en
en Vicuña, y donde debería ir también el yapelino Enrique Ramos Madrid, que partió de soldado haciendo estudiante de medicina y llegó también a capitán y está sepultado en Santiago. Y bueno, y creo que es una tarea también que tenemos, ¿eh? Yo creo que hay muchos pequeños cementerios de esta región, tenemos identificados algunos, donde hay muchos soldados de Coquimbo, ¿eh? Yo creo que hay un problema. Bueno, hay un problema en Chile con nuestros héroes en general que están sepultados. La mayoría de estas tumbas en general están abandonadas. En Atacama, afortunadamente, hay una cripta que no está muy bien cuidada, pero hay una cripta donde está la mayoría de los oficiales. Cosa que aquí en Coquimbo no se da eso. Y que hay que rescatarlo porque todavía muchas tumbas están. O sea, nosotros hemos visitado algunos lugares. Hay muchos pueblos alrededor donde hay muchos de estos héroes. Incluso en otros lugares, como en Antofagasta. Por ejemplo, en Antofagasta, en la cripta de los héroes en Antofagasta, hay varios oficiales, suboficiales, sobre todo del Coquimbo, que están sepultados. Francisco, hemos hablado de Yapelino, gente de Huentelauquén, de Salamanca, de Comborbalá. Sí, Patricio, perdón, vamos a aprovechar de que haga su intervención porque nos queda el tiempo justo para que hacer una rueda de 1 minuto para cada uno. Okay. Sí, tiene 1 minuto. La pregunta mía era si habían foráneos tomando parte en este regimiento. Foreno aparte, hay un caso del gringo Ayton, el inglés, oficial de Coquimbo número 3. Oficial de Coquimbo número 3. Él estuvo en una destacada participación en la campaña de la Sierra. Estuvo a cargo de la formación del batallón número 3, capitán ayudante de Artemón Arellano. Y está enterrado, sepultado, mejor dicho, en el cementerio inglés de Guayacán. Una tumba muy perdida. Nos costó encontrarla, se pierde. Y es un homenaje a ese inglés, a ese foráneo, que sin pensarlo pescó su riqueza y fomentó el enganche a estos civiles de nuestra región. Perfecto. Arturo Volantini. Agradecer el estar en este programa. Es realmente motivante para seguir trabajando en el patrimonio. Esperamos en los próximos años publicar varios libros en torno a estos temas, recuperar además memorias. Estamos trabajando en eso, sobre todo en recuperar memorias de muchos soldados que no han sido publicadas, de oficiales, tanto de la Atacama del Coquimbo. También quiero señalar que participaron muchos hijos de extranjeros. Atacama Coquimbo fue en algún momento glorioso, especialmente con la minería, entonces llegaban muchos extranjeros, muchos europeos, y sus hijos fueron a la guerra. Muchos de ellos murieron. En el caso particular también participaron una cantidad considerable de argentinos, especialmente en el batallón Atacama. 3 o 4 de los oficiales más importantes de la Atacama son de origen obviamente argentino, pero participaron ellos como voluntarios, como hijos ya de Atacama y Coquimbo. No es el caso, digamos, yo diría que había una diferencia. En el Perú y en Bolivia participaron algunos oficiales argentinos, pero esos eran oficiales del Estado Mayor y eran oficiales argentinos enviados como soldados, pero también como expertos para ver qué está sucediendo, porque los argentinos tenían un interés indudable. O sea, fue muy, digamos, yo diría particularmente importante que los argentinos no se hayan involucrado en la guerra, digamos. Creo que ahí hay también mérito de nuestro país. Entonces, creo que esa es otra historia que hay que contar después, pero fundamentalmente decir que esta historia de Atacama y Coquimbo, la historia militar, es una cosa muy rica y muy profunda, y que hay que ponerle coto, porque yo creo que la medida... Murió Moraga hace unos días, y al morir Moraga, mucha información muere con él. Entonces nosotros creo que ahí tenemos que preocuparnos de esto, que creo que también va uniendo. O sea, por ejemplo, aquí yo veo 2 compañeros míos que están con los gorros de... ¿ya? El de la Atacama era azul, ¿eh? En la última etapa de la guerra, así que yo tengo mi gorro azul. Entonces, pero eso nos hace unir y nos hace ver que en realidad lo militar, lo civil, es una cosa que está muy unida. Para mí, que yo hice el servicio militar 2 años y que me tocó estar en una etapa también importante de la historia del país, me hace sentirme como que esto no es una cosa separada, porque hay civiles que cuando ven lo militar como que no les gusta mucho, pero yo creo que tenemos que estar atentos, porque además nuestro país es un país especial que necesita una fuerza armada sólida. Gracias. Osben, te quedan 5 segundos porque el minuto... Te quedan 5 segundos porque el minuto lo ocupó Arturo Volantini. Yo voy a agregar, pero que no haga de darla. Pero él leyó una carta al principio, así que ya. Debo agradecer a la invitación y solamente va a ser muy breve. Pienso que la persona clave en el batallón Coquimbo número 3 fue don Artemón Arellano. No se ha escrito ninguna obra sobre él, estoy trabajando en ello. Y don Francisco Antonio Machuca, porque él
fuera de ser profesor del liceo, ¿cómo se llama? Fue el que recopiló toda la información del Coquimbo. Y lo que conocemos nosotros es gracias a don Francisco Antonio Mazuca. Bueno, quisiera nuevamente dar las gracias a la radio, a mis colegas acá, historiadores. El Coquimbo siempre seguirá siendo importante en los corazones de quienes amamos su tradición y esperamos divulgar este gran amor por la región que nos legaron nuestros héroes. Próximamente estaremos haciendo un par de obras historiográficas en que podremos contar este tema de sobre todo la Guerra del Pacífico, que es quizás la gran epopeya que tuvo la región, porque la región fue la que primero alimentó todas las unidades que partieron al norte, sin desmerecer al resto del país. Obviamente hay mucho también contingente de Chillán en el sur, que alimentó los regimientos de Santiago, pero los primeros que plantaron cara al enemigo fueron gente de acá del norte chico. Y ahora la vanguardia en cada batalla. Don Claudio, bueno, sirve de despedida, parece. Sí, parece. Claro, sirve de despedida, pero esta es mi zona, yo me siento feliz en ella y la verdad que aun cuando estoy dejando el regimiento la próxima semana, yo sigo siendo de la cuarta región y me voy a mantener acá siempre. Para terminar, junto con agradecer a la radio, junto con agradecer a las personas que nos acompañan y que nos han ilustrado de la historia de este regimiento, es solo una reflexión. En el fondo, hacer presente o reiterar que el ejército y en general las Fuerzas Armadas no son algo diferente de la sociedad chilena. Son parte de la sociedad chilena. Nosotros, los que conformamos el ejército de Chile, somos chilenos igual que cualquiera. Y es la misma sociedad la que lo forma, la que lo lleva adelante, y nosotros en el Coquimbo actual, ¿cierto?, manteniendo las viejas tradiciones y aún cubiertos por el honor de nuestros antepasados, en el día de hoy nosotros nos seguimos trabajando de acuerdo a la guerra y al combate que en el día de hoy se nos exige. Insisto, como parte de la sociedad chilena, este es un ejército, el regimiento, todos bien saben, está abierto. Hoy en día las familias de los soldados que hacen el servicio pueden estar las 24 horas, si ellos quieren, dentro del regimiento mirando qué es lo que hacemos. Las puertas son absolutamente abiertas, están absolutamente abiertas, especialmente para la familia de los soldados que hacen el servicio militar. Okay. Antes que termine, puedo hacerle una consulta. Pero claro. Ya no está el coronel. En la formación que teníamos los soldados conscriptos 74-75, han pasado ¿cuánto? Como 30 años, ¿cierto? ¿La formación ha cambiado mucho o la esencia de la formación es la misma? No, ha cambiado, pero no producto solo porque el ejército lo haya dispuesto. La sociedad ha cambiado. Las personas responden a diferentes estímulos, responden probablemente a diferentes intereses y actúan de manera diferente. Por lo tanto, el ejército, como es parte de esta sociedad, también ha cambiado. Entonces hay ciertos procedimientos que antes se usaban y ahora no, o al revés, ahora hacemos otras cosas que antes no hacíamos, siempre en el ámbito de mejorar lo que hacemos. Gracias. Ok, coronel Claudio Cubillos Larinas, muchas gracias. Francisco Aspebo, investigador del Patrimonio Regional, estudiante de la Universidad Pedro Valdivia. Osben Olivares, escritor, investigador cultural, profesor de Estado. Don Joel Avilés Leiva, historiador, profesor de Estado. Don Arturo Volantines, nuestro eterno amigo. Muchas gracias por haber participado de este programa. Estaremos el próximo sábado por esta misma emisora y con el rescate de nuestro patrimonio regional, nuestros mitos, leyendas, y con el aporte del gobierno regional y el programa bicentenario Gabriela Mistral. Esto fue El Sereno de la Historia, programa basado en un proyecto de la Agrupación Folclórica Septiembre de Coquimbo. Condujo Patricio Vargas Jan, edición periodística Patricio Salinas. Financiado con los fondos mistralianos Bicentenario
del Gobierno Regional de Coquimbo. Coordinación General, MC Producciones.